La historia empieza con un delincuente paseando por unos callejones oscuros, pensando en irse de alguna manera, cuando de pronto siente una navaja en su cuello y seguido de eso aparece un tipo atrás de él. A pesar de que él imploraba por su vida, el sujeto misterioso simplemente acabó con él. Cambiamos de escena y ahora vemos a un estudiante. Tenía sueño yendo a su escuela, su nombre era Araji Kai, de 17 años. Él piensa en que después de trabajar toda la noche realmente apestaba ir a la escuela tan temprano. Cuando llega al salón de clases, el estudiante número 35 Midou Suji, el as del club de fútbol y el presidente de la clase, lo saluda, pero el prota de inmediato solo se acuesta sobre su pupitre. Ahora la estudiante Negasa le dice que él era tan maleducado como siempre, y le pide a Suji que no hace falta que salude a gente como él. Pronto llega un estudiante que a todos le llama la atención, Arasi Sunsuke, el líder de una banda local de delincuentes. Este de inmediato se molesta porque ve al prota sentado en su lugar, pero cuando lo intenta tocar aunque todavía esté adormilado lo toma por su brazo, le dice que aún tenía sueño y que es lo que quería, lo agarró tan fuerte que él no se podía soltar, así que el prota simplemente lo suelta y Arasi tan solo lo insulta. A lo lejos un estudiante le dice que sí se podía callar, se trataba de Kensaki Rin. Cuando el delincuente quería seguir buscando pleito, la estudiante Hashimoto Mire le dice que así no es como debían actuar en la escuela. Por otro lado, un estudiante llamado Narumi Yoshisa se metía en la conversación, y después de eso Arasi decide sentarse en otro lugar. Ese era el Instituto Hincho primer año y la clase 2, y era otro día normal en clase con muchos problemas. Pero de pronto cuando estaba recostado en el pupitre el prota tiene una extraña sensación, venía debajo de sus pies, aparece un sello mágico brillando por debajo de ellos que repentinamente tomó a todos por sorpresa. El líder de la clase rápido les dice que debían evacuar todos el aula, de igual forma no lograron conseguirlo. Vemos que toda la clase junta había sido teletransportada a una sala extraña, nadie sabía dónde se encontraban, veían un edificio de piedra y varios pilares grandes para refugiarse y solo había una salida. Era difícil de creer, pero al parecer fueron tragados por esa luz blanca. Nuevamente Mido les dice a todos que se calmaran, y debían asegurarse de que todo el mundo estuviera bien. Arasi dice que debían averiguar qué estaba pasando, pero cuando estaba saliendo del grupo, el prota le dice que esperara porque había pasos y eso significaba que alguien venía del otro lado de la puerta. Él podía deducir que eran dos y era un hombre y una mujer, pero se preguntaba cómo es que se comunicarían. La chica les dice que al parecer los candidatos a héroe ya se habían calmado. Nadie podía creer nada de lo que estaba pasando por el aspecto de los dos sujetos. El prota en la sombra simplemente los analizaba. La chica dice que se llama Leonora, arzobispo del sagrado país Digarest, y el hombre era Gae, su caballero y su protector. Ella sabía lo que les había pasado a todos ellos, y Leonora les dice que habían sido convocados a un mundo paralelo. Eran la última esperanza de la humanidad para derrotar al malvado rey demonio, como candidatos a héroes de ese mundo. Obviamente eso era muy difícil de creer para los estudiantes debido al temperamento de Arasi. Ataca al caballero, pero cuando la ataca, evidentemente el caballero usa su espada y le hace un pequeño corte, deja aterrorizados a todos, y Leonora les dice que les explicaría ese mundo, la razón por la que estaban allí y todo lo demás, así que les pide que estén tranquilos. Ahora mismo, debido a la invasión de los reyes demonios, la humanidad de ese mundo se enfrenta a la extinción. Mientras hablaban, su país, la Santa Nación de Diagrest, continúa resistiendo, pero no tenían el poder para detener completamente la invasión. Lo único que le queda a la humanidad y su última esperanza eran todos ellos, los candidatos a héroes. Nadie podía creer lo que la chica les decía, dejando de lado lo de luchar. Muchos de ellos ya estaban aterrorizados. El caballero les dice que tal vez es imposible, pero tendrían que intentarlo. Además, no había forma de que todos ellos regresen a su mundo a menos que derrotaron al rey demonio. El prota nuevamente solo estaba analizando todo bajo las sombras, y piensa que esas personas siempre habían vivido en paz, no podían de repente empezar a matar gente, necesitaban experiencia y sobre todo talento. Arasi dice que después de que ellos imbéciles los llamaron al azar tendrían que quedarse callados y obedecer. Dice que es la clase de gente que más odia, pero seguido de eso Leonora locura, y se disculpaba por sus groserías. Ese poder es llamado al sistema, usaban el sistema que fue el que les fue concedido por su dios Digarest. Esa era una especie de magia, y el prota piensa en que al parecer ellos conocían muy bien su cultura. Ese poder es la razón por la que los había convocado todos allí.
De pronto la mano de Suji empieza a brillar, y después la luz de su mano se convierte en una espada. Leonora les explica que los candidatos a héroe pueden ejercer el poder de ese sistema y despertar su propia habilidad innata de protección divina. Ella sabía que esa petición era muy egoísta, aún así les pedía de favor que le prestaran sus poderes. Suji les dice que no importaba cuánto poder les concediera, no podían empezar a luchar de inmediato. Ella le dice que estaba en lo cierto, por eso tendría que entrenar durante un tiempo y por supuesto su país cuidaría de ellos. Al escuchar eso, Suji les dice a todos que sabía que estaban asustados, pero para que puedan sobrevivir primero lo que necesitaban era información y protección, entonces tal vez deberían escucharlos por ahora. Al escuchar a su líder de clase todos estaban de acuerdo. Leonora dice que ahora les daría su protección, y así fue. A Hashimoto Mirei le dieron protección divina de telequinesis, Arashi Sunsuke explosión. Y así con cada uno de los alumnos. Ella pregunta si es que todos habían recibido una, pero el prota que estaba escondido detrás era el único que faltaba, y siendo el último entonces le da su protección divina. Él siente que su campo de visión estaba cambiando, y cuando termina el proceso, puede ver el nombre de Leonora, su edad y muchas más características de ella en una clase de sistema. Ella dice que por el color de sus ojos la protección divina que recibió fue el juicio. Era como un poder que le permite ver los detalles de su objetivo. El prota lo prueba y podía ver sus propios detalles, era como una pantalla de estado que se podía ver en los juegos. Después eso, el prota esquiva un ataque de Arashi con su nuevo poder, y le pregunta qué le parece su explosión y también le pregunta qué es lo que había conseguido, y se burla de él por solo conseguir esos ojos rojos al igual que una gran parte de la clase. El prota dice que la protección divina era solo un poder prestado, de todos modos no se sabía cuándo se los quitarían, sin embargo él tenía un montón de otras maneras de matar a la gente. Leonora le dice que ahora que todos habían recibido su protección divina sería difícil controlar al principio, pero sería su arma contra el rey demonio. Después dice que todos debían estar cansados, así que les pide que descansen un poco por ese día. Más tarde en la noche, los candidatos a héroes fueron llevados a sus habitaciones personales, y el prota piensa que debería reunir algo de información antes de ir a dormir. Después vemos a unos guardias que estaban vigilando durante la noche, y por sus propias palabras sabemos que no se podía ver nada, pero debían hacerlo porque los candidatos a héroe acabaron de ser convocados. Además no podían protegerse a sí mismos, entonces se preguntan cómo iban a derrotar al rey demonio. Entonces, el prota, quien estaba escuchando toda esa conversación detrás de un árbol, estaba seguro de que la santa sabía algo de ellos. Ya se había encontrado con guardias antes, por lo que podía oír. El prota usa su habilidad para ver las estadísticas de los guardias, se da cuenta que no todo el mundo podía usar el sistema en ese mundo. El prota había aprendido la mayor parte de la geografía alrededor de ese castillo. Era una típica ciudad fortificada, pero el castillo interior tenía curiosidad, estaba fuertemente custodiado y construido de forma segura, así que sería difícil colarse. Por eso decide dejarlo por hoy. Cuando de pronto le llama la atención ver en la noche a sus compañeras de clase. Una de ellas se preguntaban si debían hacer esto porque podrían enojarse con ellas, pero otra le dice que solo iban a practicar un poco su protección divina. Dice que no podían dormir, además eso les serviría por su propio bien, así que en el campo abierto las chicas se ponen a practicar. El prota tenía mucha curiosidad sobre la protección divina, así que iba a observar un rato, cuando de pronto una extraña sensación le llega al prota. Uno de las chicas oye una especie de ruido raro, y las tres se preguntan que de qué se trataba ese ruido. Se aparece una bestia enorme. Ante el asombro y susto de las tres chicas, el prota dice que nunca he visto una criatura como esa. Se parece a un lagarto, pero activa su protección divina, y ve sus estadísticas. El problema era que estas eran abrumadoramente mejores que las de las tres chicas. El lagarto hace un fuerte ruido que hace que ellas salgan corriendo del lugar a toda prisa. De inmediato la bestia la sigue por su naturaleza agresiva, atacar a los humanos. Más aún se movía bastante rápido, en cuatro patas, solo en una línea recta. Tampoco podía tener inteligencia, su piel parecía dura, así que no estaba seguro si una cuchilla funcionaría. Pero el prota la lanza y se la entierra al lagarto, que hace que se detenga. Parecía que los cuchillos arrojadizos eran efectivos, era un corte superficial. Las chicas seguían corriendo a toda prisa. En un descuido Rena se cae al piso. Cuando se intentaba poner de pie ya tenía a la bestia encima. Ella estaba paralizada del miedo y cuando la bestia estaba a punto de atacarla, la bestia se cae al suelo ante el propio asombro de Rena. Ella se pregunta si alguien la había salvado. Pero no era tiempo para quedarse ahí, deciden irse del lugar. El prota dice que no había ninguna razón para salvarlos, pero sería malo para su conciencia ignorarlos.
Si había monstruos como ese lagarto por ese mundo no iban a ser las cosas tan básicas ahí. Cuando le saca el cuchillo de la bestia mente vuelve a sentir una sensación extraña, se preguntaba si alguien había ahí así que decide que él también debería volver. Vemos que un tipo encapuchado estaba observando a lo lejos, y dice a los candidatos a héroe que estaba decepcionado después de verlo lo inútiles y débiles que eran, pero olía igual que él. Al día siguiente vemos al mismo monstruo muerto dentro del castillo, y dice el caballero que anoche ese monstruo fue encontrado cerca de la capital real. Todos se quedan en duda observándolo. El caballero dice que el rey demonio lleva a los monstruos al frenesí como resultado anhelan la carne, esas eran las cosas contra las que iban a luchar. Le pregunta a alguien llamado Steady si había descubierto algo, él dice que había rastros de hechicería probablemente por un demonio de grado medio. Tal vez estaban explorando para ver su poder después de oír rumores sobre los candidatos a héroe. Al prota le llamaba la atención la palabra hechicería, se preguntaba si era diferente de la magia. Mido les pregunta si ese monstruo estaba siendo controlado por un demonio o lo que sea. Steady explica que los demonios fuertes pueden usar hechizos de servidumbre y por lo tanto controlar monstruos más débiles, mientras Steady se pone como loquito explicando a qué se debía la palabra monstruo. El caballero se lo lleva lejos de los protagonistas. El prota pregunta si era un investigador y creía que podía usarlo para reunir información. El mayor problema era el hecho de que esa cosa estaba siendo controlado por algo más. Después piensa que la verdadera identidad de esos ojos que sintió, entonces era un demonio. Debía ser muy hábil ya que apenas pudo anotarlo por un momento, incluso podría estar a su alrededor ahora mismo. De pronto le llega una sensación y una voz que le dice ese miedo solo te traerá la muerte, no lo sabes. Seguido escucha la voz de Arasi, que dice que no tenía miedo, de todas formas no podían volver a su mundo sin matar al rey demonio y no planeaba quedarse en ese mundo por mucho tiempo. Por primera vez todos los de la clase están de acuerdo con él, por ahora su única opción era luchar. El prota piensa que finalmente se dieron cuenta que eso no era un juego, luchar a muerte era lo mismo, no importa en qué mundo estuvieran, era mejor que aprendieran rápidamente el peso de esa verdad. De pronto llega Leonora y les dice que no tengan tanto miedo, aún no sabían cómo usar sus poderes, todo lo que tenían que hacer era entrenar, porque todos ellos habían sido elegidos de otro mundo como candidatos a héroe, el crecimiento sería diferente a los habitantes de ese mundo. Nos cuentan ya había pasado una semana desde que los estudiantes empezaron a entrenar. El prota ya podía entender cada letra aunque le seguía pareciendo bastante extraño que pudieran hablar con ellos. En primer lugar, le dijeron que su habilidad juicio no era una protección divina apta para la batalla, por eso lo dejaron fuera del entrenamiento pero le permitieron entrar en la biblioteca. Como era de esperarse, todos sus compañeros de clase se burlaron de él. Se pregunta si eso era todo lo que tenían sobre su historia y su cultura. Allí tampoco había nada sobre demonios, los demás estaban entrenando en el campo. El prota sabía que Leonora dijo la verdad, ellos estaban creciendo a un ritmo increíble. Los 5 más fuertes entre ellos eran Narumi, Arasi, Kansaki, Hashimoto y Negasa. Sin embargo había otra persona, alguien con un ritmo de crecimiento extraordinario. Mido estaba entrenando con un espadachín que lo había derrotado. El prota ve sus estadísticas, y ve que crecía increíblemente rápido incluso si él era un genio. La protección divina de los dioses tenía un efecto en cosas que no estaban directamente relacionado con los poderes. Algunos le preguntan al prota qué hacía en el campo de entrenamiento si ni siquiera podía luchar. Dice que todos también lo miraban por encima del hombro, se estaban volviendo insolentes después de adquirir poder, pero cuando uno lo quería tocar el prota hace que se caiga, y le pregunta que por qué si había caído sin ningún motivo. Arasi dice que se detengan porque había llegado Leonora. Les dice que todos ellos habían crecido más rápido de lo que imaginaba, así que había decidido adelantar sus planes. Quería que practicaran la lucha contra monstruos. Con respecto a los ejercicios de combate, estaban en el medio de un bosque. El caballero les dice que es un lugar lleno de obstáculos así que no podía moverse libremente como un grupo. Por eso Leonora les dice que iban a hacer que se dividen en equipos de 2 a 3 personas. Entonces de inmediato los alumnos empezaron a formar sus equipos. Cada uno con la gente que conocía más, o con la gente que se sintiera más cómoda. Después les preguntó si todos se habían formado sus equipos, pero el prota y otra chica estaban aún sin equipo. La chica, que no recuerdo cómo se llama, le pregunta si se quería juntar con ella, así que mira el prota y le dice que no tenía otra opción más que formar equipo con él. El prota la analiza, ella era Kansaki Rin, tenía una personalidad confiada y patética. Además era orgullosa y parecía que no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. Ella se da cuenta que el prota le estaba mirando,
Leonora le dice que ya que era una ocasión especial el equipo que derrote la mayor cantidad de monstruos recibiría una recompensa sorpresa, para hacer que den su máximo esfuerzo. Con eso el simulacro de combate comenzaba de inmediato. Más tarde vemos a Kanzaki junto al prota paseando por el bosque. Ella le dice que su protección divina era superior a todos los de los demás, así que no necesitaba que hiciera nada, simplemente no se interpusiera en su camino. Él dice que entonces se lo dejaría todo ella, pero en realidad el prota primero quería observar sus habilidades de combate. Podía sentir presencias a su alrededor, los estaban rodeando. Una especie de goblin aparece. Cuando estaba a punto de atacarlo, Kawasaki le dice que se inclinará al monstruo y este lo hace. Su protección divina dominación era una habilidad que impone las órdenes del usuario sobre su objetivo. El prota le informa que aún había algunos monstruos a su alrededor, así que ella le dice que retire su arma y ponga sus manos detrás de él. El prota se da cuenta que ella parecía cansada. Cuando usa protección divina por mucho tiempo, el prota solo le dice que mate a esa cosa porque la próxima ya estaba por llegar. Ella se pregunta si debía hacerlo porque ese monstruo se parecía poco a un humano. El prota le dice que si era consciente que esa cosa trató de atacarlos, esas cosas eran sus enemigos y no había razón para dejarlos vivir. Ella titubeante le responde que lo sabía, y el prota piensa que aunque ella tenga poder seguía siendo solo una ingenua estudiante japonesa y demasiada acostumbrada a la paz. Lo único importante era que si ella podía tomar la decisión correcta o no frente al peligro. Como aparecen más goblins delante del prota, el prota la apura para hacer lo que debía hacer, entonces les ordenó a los goblins que se agachen. El prota le pregunta qué iba a hacer ahora, pero ella le grita que no se quede parado y la ayudara. El prota le recuerda lo que le dijo hace un rato. Entonces sin otra opción ella dice que entonces los mataría, y les ordena a los monstruos que se aprieten sus propios cuellos. El prota estaba sorprendido porque podía imponer ese tipo de orden. Ella le dice que lo podía hacer, pero cuanto más difícil era la orden, menores son las posibilidades de éxito, y ella dice que se equivocó al pensar que sería más fácil, y el prota le recuerda que esas cosas los atacaron, así que eran sus enemigos. No importaba si eran monstruos o humanos, tenía que matar a sus enemigos, si quería sobrevivir. Claro, ella le pregunta por qué él estaba tan tranquilo si ni siquiera tenía poderes, pero el prota le ignora. Le pregunta si seguirían adelante o podían volver si tenía miedo, pero ella le responde que siguieran adelante. Después vemos en otra parte del bosque que otros compañeros de clase estaban corriendo y no sabían qué hacer, y uno de ellos dice que era todo o nada, así que atacarían juntos. Por eso hacen un ataque combinado, pero al ver que no le hizo ningún rasguño el monstruo, se preguntaban que qué era lo que pasaba con ese maldito monstruo. Tengo que volver a mi mundo, todavía no le he pagado a mi abuelo por haberme criado hasta ahora. Realmente quería mostrarle cuánto crecí y hacerlo feliz. Apuesto a que está muy triste ahora. Era lo que pensaba Kanzaki Rin. Ella le dice al prota que no se perderían si iban en la línea recta, pero él le dice que entonces estaba subestimando al bosque. Ella le dice que se calle, y piensa que era tan arrogante y se pregunta qué demonios le pasaba a él. Cuando los dos escuchan un ruido cerca de ellos, Kanzaki reconoce que era la voz de Hashimoto. Al parecer estaba en problemas y el prota pregunta qué deberían hacer. Ella dice que ir a ayudarla, por supuesto. El prota se sorprende por su amabilidad, pero ella de inmediato le grita que fueran al lugar. Mientras tanto, en el lugar Hashimoto estaba realmente herida. Ella le dice compañero que estaba bien y que corriera del lugar, pero él insiste en que no podía dejarla ahí. Cuando de pronto el monstruo estaba a punto de atacar a ambos, Kanzaki usa su protección divina y le da la orden al monstruo de detenerse. Le agradecen por su ayuda, pero ella dice que no podía aguantarlo mucho tiempo así. El prota piensa que justo como él creía, el poder de Kanzaki tenía un efecto diferente dependiendo del objetivo. El prota le pregunta a Narumi si Hashimoto aún estaba con vida. Él responde sufriendo pero aún respira, y el prota le dice que entonces la cargara en la espalda y saliera de ahí ahora mismo. Él quería ayudar, pero el prota le dice que no podía dejar a Hashimoto así, y el prota también le dice que pida ayuda si se encuentra a Mido o a Leonora. El prota piensa y analiza la situación. El problema era esa cosa. Activa su juicio y ve sus estadísticas. Tenía unas altas estadísticas, especialmente la defensa. Parecía bastante duro también, así que no creía que sus ataques puedan dañarlo. Era una especie de mutante. Se pregunta qué significado tenía eso. Kanzaki grita que no podía aguantarlo más y lo suelta. De inmediato el monstruo se mostraba enfadado. El prota dice que les había dado tiempo suficiente, así que ellos huirían también, pero de pronto Kanzaki cae de rodillas al suelo. Dice que lo sentía pero no podía mover las piernas. El prota sabía que eso era malo,
así que saca una bomba de humo para estropear la visibilidad al monstruo. Después vemos que el prota llevó en brazos a Kanzaki hacia un lugar seguro, él le pide que se calle o los oiría el monstruo. Ella le pregunta por el humo de hace un momento, él dice que era una bomba de humo, las había hecho mientras ellos entrenaban, obviamente eso era una mentira, tenía algo de equipo antes de ser convocado, no era mucho, por eso no quiso usarlo descuidadamente, son lo que se llama equipo básico para un asesino. Kanzaki se disculpa con el prota, porque ella dijo que deberían ir a ayudarlos pero había terminado siendo salvada ella misma. El prota dice que no había necesidad de ello en ese momento. Entonces Kanzaki solo le agradece. El prota le pregunta si siempre era así, entonces debía gustarle a todo el mundo. Cambiando de tema le dice que ambos deberían huir, pero el prota le dice que no había necesidad de eso. Entonces a lo lejos pueden ver al monstruo, y junto a ellos estaba Mido con los demás. Le dice que ahora debía enfrentarse a él, la espada del mal. Entonces Mido se preparaba para enfrentar al monstruo y cuando se lanza hacia él esquiva uno de sus golpes, y seguido de eso le hace un gran corte en su mano. Él se da cuenta que el monstruo era duro. Rena le grita a Mido que se mueva porque se iba a quemar, entonces ella le lanza directo su ataque y hace que se incinera el monstruo. Después Mido procede a atacarlo nuevamente. Rena estaba sorprendida que aún siguiera en pie, pero Mido le pide que se calme porque su ataque definitivamente había sido efectivo, se había vuelto más lento que antes. Les pide que se calme y lo mataran juntos. Mientras los tres estaban peleando contra el monstruo, a lo lejos un sujeto les observaba y dice que ahora solo era cuestión de tiempo. Se trataba de un asesino veterano, Demonio Delphis. El oso blindado no podía vencerlos ahora, y sobre todo su calma era impresionante, específicamente él refiriéndose a Mido, el que se suponía que era una misión de exploración pero era hora de un cambio de plan. Iba a acabar con ellos allí. Mientras tanto la pelea continuaba, el monstruo ahora estaba bastante herido. Mido grita que era hora de terminar con eso. El asesino solo piensa que se llevará esa lección consigo al otro mundo, y cuando él lo atraviesa al monstruo, el asesino dice: cuando cometes el mayor error de ese mundo es que crees que mataste a tu enemigo, pero cuando estaba a punto de atacarlo una sensación extraña le llega a él, y es que el prota ya lo tenía amenazado con un cuchillo en su cuello. En tan solo le dice que sus padres lo enseñaron bien, que el momento en que cometes el mayor error es justo cuando estás matando a tu enemigo. El asesino simplemente levanta las manos, como había sido capaz de ponerse detrás de él, pero más importante necesitaba encontrar una manera de escapar rápidamente. Justo en ese momento el prota le corta sus piernas, pide que intente no gritar demasiado fuerte ahora. No quería que Mido y los demás se dieran cuenta. Le dice que le haría algunas preguntas y respondía honestamente lo dejaría ir. Él obviamente no estaba dispuesto y pregunta quién demonios creía que era. Él dice que es el que vive en las sombras, un asesino de otro mundo. Piensa que la presencia que sintió entonces era muy extraña, pero se pregunta si podría ser ese tipo. El prota le cuenta que sabía que los estaba observando, sin embargo no se delató tan fácilmente. Había utilizado a los demás y había esperado que se descuidara, lo que quería decir que se fijó en él desde el principio. No había pasado mucho tiempo desde que llegaron a ese mundo, necesitaba obtener información, por esto le dice que iba a escupir todo lo que sabía sobre los demonios. Él aún se mostraba reacio ante esta petición, pero el prota le hace mucho daño y le hace sentir mucho dolor, por lo que sería mucho más fácil si hablaba. A menos de que quiera experimentar el infierno, le dice el prota. Aún tenía unas bajo la manga y de pronto empieza a escupir un líquido morado, lo que le hace agonizar. Al instante, él se da cuenta que tenía veneno guardado con él. El sujeto estaba muerto, pero el prota dice que ya tenía un plan para eso. El ejército del rey demonio serían más problemáticos de lo que pensaba. Pronto le aparece una ventana de estado a su costado. Llega Kanzaki a su lado, y le pregunta si eso era una persona muerta. Él tan solo le lanza una mirada asesina y pronuncia su nombre. Él le pregunta desde cuándo estaba vigilando, y ella dice que desde que esa persona estaba en el suelo. El prota le dice que ese era un tipo de asesino del ejército del rey demonio. Ese monstruo de antes era la mano de ese tipo, y cuando Negasa y los otros fueron atacados por un monstruo, eso también había sido obra suya. Le pregunta si le estaba diciendo que intentaban matarlos. El prota dice que era obvio que el ejército del rey demonio intentaba matar a los candidatos de héroes, pero ella le pregunta cómo es que se fijó en el asesino, nadie más lo había notado, y el prota piensa que ahora no había razón para ocultarlo, y le cuenta que su familia estaba en el negocio de los asesinatos. Pudo oler que él estaba en la misma línea de trabajo. Al escuchar eso, Kanzaki obviamente se sorprende. El prota le dice que depende de ella si quiere creerlo o no, pero ese cadáver en el suelo era real.
y le pide que no le contara a nadie lo que acababa de ver. La clase ya estaba conmocionada por el estado de Hashimoto, y por eso ella accede, y dice que es sorprendentemente amable. No pensaba que se preocupaba por sus compañeros. Él le dice que no eran como él, no estaban acostumbrados a luchar, pero él piensa que Kensaki con la habilidad de dominación podría serle útil en el futuro. La estudiante Youno Ushiori con su habilidad de curación estaba sanando a Hashimoto. En un instante le desaparecieron todas sus heridas. Todo se preguntaba si se pondría bien Hashimoto, pero ella responde que tal vez se curaría en 1 hora, y Miura le dice a Mido que era realmente asombroso porque esa cosa era muy fuerte. Él dice que sí lo era, pero tenía a Rena y a los otros con él. El prota, apartado como siempre, le pregunta a Kansaki por qué lo estaba observando, y después volvieron al lugar donde los esperaba Leonora. Varios de los estudiantes se preguntaban dónde habían estado. El caballero dice que no habían ido a ninguna parte, su trabajo era seguir observándolos a todos. Miura le pregunta entonces por qué no ayudó, pero él responde que no iba a ser una buena práctica si lo salvaba todo el tiempo. Mido le dice que estuvo a punto de morir, y él dice de que poner su vida en la línea era parte natural de los ejercicios militares prácticos. Ese era el tipo de batalla que todos ellos se enfrentarían a partir de ahora, así que le dice que no empiece a hacer sus débiles quejas. Mido le explica que no se refería a eso, le pregunta que él había dicho que solo había monstruos débiles en esa zona. Leonora dice que entonces había debido ser el demonio asesino. Se suponía que los osos con armadura no vivían en esa zona, probablemente estaba en una misión de exploración para comprobar la fuerza del combate de los candidatos a héroes. Entonces el caballero dice que aún podía estar escondido cerca de ellos, así que Leonora dice que debían fortalecer sus defensas. Ahora iban a aumentar el nivel de su formación porque morirían en su nivel actual. Todos se preguntan de qué hablaba. Mido le dice que eso era absurdo, todo el mundo se sentía agitado después de su primera batalla. Ella le dice que podía morir si no lo hacía. Arashi estaba molesto porque ahora les estaba dando órdenes, pero el caballero les dice que lo iba a decir de una manera en la que ellos lo entendieran. Todos eran peones de Leonora, ni siquiera pensarán en que pueden desobedecer sus órdenes. Todos se sorprenden y Arashi se molesta aún más, pero Mido lo detiene, y les pide que piensen con cuidado. Si lo desobedecían, su país se convertirá en su enemigo y no tenían ninguna posibilidad de ganar, pero el caballero les dice que no se preocupen ya que eran peones muy importantes, no les haría nada malo mientras actúen correctamente. Aún y con todas las palabras, Arashi aún estaba molesto y ataca directo al caballero, con su explosión destructiva. Después de levantar el humo, el caballero sale y le da un puñetazo en la cara a Arashi que lo desmaya. Le dice que ese era el nivel de poder que tenían ahora. Las cosas iban a ponerse mucho más difícil a partir de mañana y les pide que se preparen. Arashi estaba aún más molesto y dice que seguro lo iba a matar. El día después de los ejercicios militares, Teddy les dice que por orden de Leonora iba a estar a cargo del entrenamiento de hoy, y dice que ahora que lo pensaba escuchó que algunos de ellos resultaron heridos ayer y pregunta si se sentían bien ahora. Hashimoto le dice que ya estaba bien después de que su compañera la curara. Arashi sí dice que por su parte todo bien. Adi felicita a Youno por su habilidad de curación, y les procede a explicar el entrenamiento de ese día. Les presenta su salón investigación, y les dice que iba a hacer que todos luchen contra monstruos. Eso significaba que había monstruos dentro del edificio, pero cuando se abren las puertas pueden ver que había un goblin y varios otros monstruos enjaulados. Eran monstruos criados para sus experimentos. Leonora dice que era para el entrenamiento de sus soldados, pero él también estaba contento ya que conseguía reunir algunos datos de combate de los monstruos. Con eso comenzaron los ejercicios de combate. Como siempre, el prota los observaba de lejos. Piensa que todo el mundo estaba sorprendentemente tranquilo a pesar que de repente se ven obligados a luchar. Entonces la experiencia de ayer tuvo efecto en ellos. Aún así parecía que seguían un poco asustados. Entonces vemos la pelea de Rena, y Mido le dice al investigador que ese era demasiado fuerte para ella, pero él dice que no creía eso. Además, Leonora le dijo que fuera muy estricto con el entrenamiento de cada uno. Además, estaba un poco equivocado. Los candidatos a héroe con sus protecciones divinas no deberían perder ante un monstruo de ese nivel. Rena le dice que era molesto, y expulsa más fuego, e incinera al monstruo. Lo más importante para la batalla era su voluntad. De todos modos, eso debería ser fácil para todos ellos. La única razón por la que sentía que no lo es porque tienes miedo y dudas. Mido se pregunta si en realidad eso haría mucha diferencia. Teddy le dice que si su nivel de su protección divina podía ganar nuevos derivados de la misma. Sobre eso, el prota se acerca hacia donde estaban ellos, y dice que según su juicio tenía una nueva protección divina.
él ve sus estadísticas, y le pregunta a Steady si estaba bien si lo probaba, él acepta entonces él se dirige al campo de batalla, cuando estaba frente al monstruo, él usa su espada del mal aplastante, junto con el ataque kamikaze monstruoso, ahora el monstruo le tenía miedo, pero no iba a tener piedad así que se dirige a atacarlo, y en un instante le corta completamente su mano, y seguido de eso en unos segundos acaba completamente con él. El prota piensa que tal y como estaba ahora ya no debería luchar con la defensa de un oso acorazado, y se pregunta si su habilidad subió de nivel y despertó una nueva protección divina en él también, así que decide echar otro vistazo y podía ver que había alguien más con una nueva protección divina, pero piensa que no es que debía ir a decírselo, así que con eso podían extender los poderes de su protección divina, y se da cuenta que no podía depender solamente de sus antiguas técnicas en ese mundo, él también tenía que mejorar. Por la noche Arasi hace una reunión en una habitación de alguno de ellos, Narumi le pregunta si estaba hablando en serio, y él dice que sí, primero mataría a Galles, y luego ataría a Leonora y haría que le dijera cómo es que podían volver a su mundo. Todos estaban entusiasmados con la idea, y le pide a Narumi que trabaje con él, pero él le pregunta si creía que podía ganar, él le dice que podían tener una mejor oportunidad si se une a ellos, él piensa que sabía que para volver a su mundo matar a gente seguía estando mal, aún así lo acepta unirse a ellos. Al día siguiente mientras todos estaban practicando con sus habilidades en el campo de entrenamiento, el prota dice que todos estaban practicando duro, Mido le dice que aún era muy débil, tenía que hacerse más fuerte. El prota le dice que creía que ya podría vencer a más de los de la mitad de los caballeros de ese país, pero Mido le responde que eso no era suficiente, todavía no podía vencer a Gallas, necesitaba una fuerza abrumadora, suficiente para protegerlos a todos. El prota le pregunta qué pensaba de Leonora y Galles, él sabía que querían usarlos como peones de batallas, además no creía que mentían cuando les dijeron que no les harían nada malo si los desobedecían. El prota le pregunta si pondría su vida en línea hasta que el rey demonio sea derrotado, él le dice que sí ya había tomado una decisión, pero debía ser el único que debía luchar, se convertiría en el héroe de ese país y derrotará al rey demonio, por eso podría negociar y asegurarse de que todos los demás pudieran vivir a salvo. A cambio, él pregunta si creía que Leonora lo aceptaría, y él responde que estaba blandiendo su espada para asegurarse de que lo haga. En eso llega Leonora y Gales, le encargan a Adi los candidatos a héroe mientras estaban afuera, ellos preguntan si iría en alguna parte, y Leonora dice que sí, por eso le había pedido a Adi que los cuidara mientras tanto. Después de eso los dos se van, después Gales le pregunta a Leonora si creía que fue una buena idea. Él ya se había dado cuenta de que ese chico llamado Arasi estaba preparando algo, ella deduce que probablemente sería una rebelión contra ellos, entonces le pregunta qué iba a hacer, ella responde que iban a dejarlos solos por un tiempo, todavía estaban en desarrollo, pero Gales la interrumpe y dice que todavía eran candidatos a héroes, era muy poco probable, pero si trataran de levantarse contra ellos entonces, Leonora dice que eso pasaría, además no podían vencerla nunca. Gales responde que eso era verdad, pero Leonora lo interrumpe y le pregunta si no creía que podrían aprovechar esa oportunidad, había estado pensando que ya era hora de crear una jerarquía, con eso aplastará esa rebelión y le romperían los colmillos de una vez por todas. Había visto algunas otras cosas sospechosas también, pero las dejarían en paz por ahora. Por la noche el prota en el bosque estaba entrenando con monstruos de bajo nivel, le lleva a matar 13 segundos un monstruo de ese nivel, ve sus propias estadísticas y dice que había subido de nivel cuando mató a ese demonio asesino. El problema era cómo veía esa cosa, de pronto ve que un monstruo se le aproximaba y él tan solo los esquiva rápidamente, le lanza 3 cuchillas, se da cuenta que no lo perforaban, ese era el momento perfecto para probar su nueva habilidad, detección de puntos débiles. Cuando ve el punto débil del monstruo, él inmediatamente se pone detrás de él y le lanza una cuchilla en el lugar. Al hacer esto del monstruo cae rendido. Él dice que no era una mala habilidad, pero no era suficiente, necesitaba más para sobrevivir en ese mundo, tenía que hacerse más fuerte. El prota se estaba enfrentando a goblins, de inmediato él detecta sus puntos débiles y les lanza cuchillas en los lugares debidos. Él dice que suponía que era natural que sus puntos débiles sean el cerebro y el corazón, así que su habilidad no era tan útil contra monstruos normales. Necesitaba un sujeto de prueba más grande, probablemente debería encontrar un monstruo diferente. De pronto el prota escucha pasos humanos acercándose, se trataba de Kansaki, él le pregunta qué hacía fuera tan tarde. Ella le había ido a buscarlo ya que no estaba en los dormitorios, pensó que estaría allí así que fue con él. El prota le dice que el bosque es peligroso por la noche así que le dice que se vaya.
pero ella le dice que lo mismo aplica para él. Él le responde que estaba acostumbrado a la noche, ella era diferente, luchar contra monstruos de noche no era lo mismo que de día. Pero ella le dice que se calle y le pregunta qué estaba haciendo allí. De todos modos, él le dice que estaba probando su nueva protección divina, le explica que pueden conseguir nuevas protecciones divinas si su protección divina sube de nivel, pregunta qué tipo de nueva habilidad tiene, pero el prota le dice que por qué iba a decírselo. Ella le responde que era porque estaba preocupada por él. Él le responde si en realidad estaba preocupada por él. Ella responde que no, sonrojada le dice que solo era una forma de hablar. Aún así el prota insiste en que debería volver porque él iba a continuar sus pruebas por un rato, cuando le dice que luego vendría, pero en esa a ella le llama la atención un humo que estaba saliendo, y se lo señala al prota. A lo lejos se podía ver el dormitorio encendido, y muchos monstruos estaban rodeándola. Jano estaba cerca de uno de ellos, pero llega Mido a salvarla, y le pregunta si estaba bien, pero aún había más goblins cerca. Todos se preguntaban por qué en la noche estaba pasando eso, pero Mido le dice que no había tiempo para quejarse, tenían que encargarse de ellos. El prota, junto con Kanzaki, corren rápido al lugar, y se preguntan por qué su dormitorio estaba en llamas. Los otros también estaban luchando contra los monstruos. Cuando llegan, el prota pregunta qué es lo que estaba pasando allí, pero nadie estaba seguro de ello. Se despertaron por el fuego y ya había muchos monstruos por todas partes. El prota deduce que eso había sido obra de un humano. El líder del anillo debía estar cerca, así que iban a encontrarlo y atraparlo. Escucha que le dice buen juicio, héroe. Se trataba de Steady. El prota, al verlo ahora, todo le hacía más sentido. Todos esos monstruos eran de su laboratorio. Él dice que eran sus conejillos de indias, además les había dado un poco de medicina para hacerlos más fuertes ya que eran demasiado débiles para ser de alguna utilidad. El prota le pregunta cuál era su objetivo, cómo le beneficiaba matar a los candidatos a héroe, pero él dice que era una orden de arriba, le dijeron que destruyera a los candidatos a héroe, incluso si eso significaba deshacerse de su posición actual, no tenía nada en contra de ellos, iba a tener que matarlos. Kanzaki le pregunta que si con orden de arriba se refería a Leonora. Él dice que no estaba hablando de esa zorra, estaba hablando del mismísimo rey demonio, era espía del rey demonio. Si logra hacer el trabajo le ofrecería en el puesto de investigador allí también. El prota le pregunta si había caído tan profundamente en la oscuridad que todo lo que le importaba era investigar monstruos. Él responde que lo sentía, la humanidad no podía comprender la verdadera naturaleza de las cosas misteriosas que se llaman monstruos. El investigador les ordena a las bestias que lo hagan, y cada una de ellas procede a atacar a los candidatos a héroes. El prota le grita a Kanzaki que use su habilidad para detenerlos y hacer que ataquen a su amo, pero él les dice que era inútil y con tan solo unas palabras hace que despierten sus monstruos. Él dice que era un científico, sabía cómo lidiar con monstruos rebeldes y les ordenó nuevamente atacar. Cuando estaban a punto de atacarla, el prota le pide que retroceda, asesina a los goblins rápidamente. El investigador le dice que había mucho más de donde salió eso. Todas las bestias se dirigen para atacar el prota, pero este nuevamente de inmediato acaba con todos los monstruos atacando a su punto débil con cada uno de ellos. Él se para nuevamente ante todos y provoca el susto de las bestias demoníacas. Steady les dice que ese hombre ni siquiera tenía una poderosa protección divina, les pregunta qué estaban haciendo. El prota usa su habilidad del juicio y ve que él tiene una habilidad de hechicería de dominación. La razón que la dominación de Kanzaki no está funcionando es porque los monstruos estaban recibiendo órdenes de un usuario de habilidad más poderoso. El prota le recuerda lo que le dijo con respecto a eso. Steady estaba en un apuro, dice que no quería usar eso pero no tenía elección. Usa un tipo de silbato y lo hace sonar fuertemente. El prota le pregunta qué es lo que hizo. Él le responde que pronto lo sabría, terminaría antes de eso. De pronto al prota le sorprende una situación, le habían lanzado una llama, y es que del cielo aparece un dragón enorme. Steady ríe fuertemente, un dragón rojo, esa era su carta de triunfo. El dragón rojo con su cola destruye una parte de la casa y le lanza los escombros a los tres que estaban allí. Kanzaki, que no creía que podían esquivar eso. El prota rápidamente la quita del lugar de riesgo. El prota le dice a Narumi que el próximo ataque lo iba a dar pronto, así que tomara a Kanzaki y se fuera de allí. Él escucha al prota y se va del lugar justo cuando el dragón rojo se dirigía a atacarlos. Por su habilidad el prota logra ver su punto débil, entonces ataca a ese punto débil pero no logra hacerle nada. En el techo aparece Arasi diciendo que era un tamaño perfecto para su presa, y lo ataca con su explosión destructiva. Obviamente no logró hacerle nada, y el dragón responde atacando con un lanzallamas.
directo a él que lo hace prenderse durante unos momentos. El prota le dice que había bajado la guardia, Arasi dice que eso le había dolido, y el prota le dice que lo escuche atentamente, tenían que derribar esa cosa juntos.